¿Soy un capitalista fascista o un ultraderecha o un neoliberal? Algunos tachan a los que critican estos movimientos sociales en Chile como tales, pero sin ver eh, la evidencia, los datos sin pensar, sin pensar, eh, usar un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo ahora. Vamos a intentar ver qué es lo que nos dicen los datos y qué es lo que nos dicen cómo estamos hoy en día en Chile. ¿Qué nos dice, no? Por supuesto, muchos de los que ustedes me conocen sabrán que yo no, no estoy de acuerdo con la forma en la que se lleva Chile políticamente. Yo soy cristiano, yo soy reconstruccionista y creo, por supuesto, que no necesitamos un Estado para vivir en sociedad, para vivir en justicia. Es más, pienso que el Estado es, es antijusticia, es injusticia, es saqueo, es robo, es violencia y, y no tiene nada que ver con el derecho. Pero bueno, dado el contexto en el que estamos y las cosas que se están diciendo y los reclamos que se están diciendo, eh, salió un video de un periodista chileno español que lleva años en Chile y aún todavía no se le va el acento español, pero dice este video, no sé si lo han visto. Eres un comunista, Este. un anticapitalista. A Ya, muchos les empieza interesa a justificar el movimiento en Chile de lo que está pasando en este tiempo, en estos disturbios, estos saqueos. Yo no entiendo cómo alguien puede justificar esto. O sea, no es posible, no hay posibilidad alguna. Pero supongamos que dentro del movimiento hay hay una verdad que la justifica. O que a lo mejor no lo justifica, pero que encendió la llama. Supongamos que esto es así, ¿no? Pero veamos los datos, porque este periodista, un periodista muy conocido en Chile, acusa que el sistema de Chile, el sistema que tenemos, el sistema económico, al cual yo soy muy crítico, y en otras ocasiones lo he criticado mucho y todos los que me conocen lo saben así, dice que el sistema no da para más. Pero no da para más ¿de qué? ¿Qué es lo que tiene detrás de él? O cuáles son sus presuposiciones en las que él se basa para decir que el sistema no da para más? ¿En qué va a colapsar? ¿Por qué no da más? ¿Hacia qué debería dar y no está dando? En otro momento él dice que se nos decía cuando se creó este sistema después de la dictadura, que se decía que el mercado debería ser libre y mientras más libre mucho mejor. Y yo digo, ¿qué mercado libre? Si en Chile no tenemos un mercado verdaderamente libre, tenemos un mercado absolutamente regulado en todas las áreas, eh, claramente menos regulados que en otros países como por ejemplo Argentina. Pero no sé usted, yo no quisiera vivir en una economía como la de Argentina, o una economía como la de Brasil, o una economía como la de Venezuela. No, la, la historia o la evidencia, aunque no nos guste, nos muestra que mientras los mercados son más libres, más próspera es una nación, eh, pero también hay muchas otras variables que ver, como por ejemplo su cultura y su moral. Pero veamos los datos entonces de Chile y comparémoslos con nuestros vecinos. Veamos nuestros vecinos, ¿no? Porque ha habido un movimiento ahora con esto de que todos tenían los ojos puestos, sobre todo los socialistas, los comunistas, tenían los ojos puestos en Chile, esperando a tener una oportunidad para ensañarse contra Chile y contra su modelo, ¿ya? Modelo que ya, como ya saben, yo he criticado mucho, pero vamos a ver si es que estos críticos o estos que dicen que ya no da para más, eh, quieren sacar este modelo y lo van a reemplazar con qué cosa. Bueno, veamos cómo está Chile en Latinoamérica, con los países vecinos. Aquí tenemos una página que se llama gotminder.org
En esta página es una base de datos muy buena y muy utilizada por economistas y por estadistas, que entrega un montón de datos, un montón de datos. Y aquí tengo varias pestañitas en las que vamos a analizar algunos datos, datos que yo voy a estar usando. A mí no me gusta la estadística viene de Estado y con ella se manipula a las personas y se manipula un montón de cosas, pero vamos a jugar al juego que jugó nuestro querido periodista, nombrando estadísticas así al aire, ¿no? Que el 1% aquí, que el 10% de los chilenos, que se queda con toda la riqueza y el 90% se queda con la migaja, etcétera, etcétera. Ya, pero juguemos a su juego y veamos qué nos dicen estos datos en los cuales yo no confío mucho, porque yo no confío en la estadística. No hay forma de sacar objetivamente cuál es la condición beneficiosa de una persona, o sea, cuál es su mejor utilidad y cómo está más feliz en este país, en el otro. Eso es difícil o imposible de medir, no hay forma objetiva. Pero usemos los datos que tenemos, usemos y basémonos en esto. Aquí tenemos una estadística que nos habla acerca del PIB, ¿ya? En inglés GDP, el PIB por cabeza, ¿ya? El ingreso per cápita. Vemos que en una comparación con algunos países de Latinoamérica, en el que tenemos a Bolivia, país que ha sido mucha referencia por los socialistas en estos momentos, que tenemos que seguir el ejemplo de Bolivia, está siendo el último país, el que está más abajo en las estadísticas de los ingresos por cabeza. ¿Ya? Vemos que Bolivia tiene un ingreso de 7.110 dólares en promedio por cabeza anualmente. ¿Ya? Luego le viene Paraguay con 9.500, digamos, redondeando. Luego viene Perú, Brasil con ya 14.000. Argentina con 19.000 y que muy prontamente yo creo que ya está mucho más bajo de lo que esta estadística, porque recordemos estos datos son arqueológicos, estos ya pasaron y no sabemos cómo va a venir ahora. Argentina, sobre todo con lo que está pasando. Uf. Luego está Uruguay con 22.000 y arriba está Chile con 23.800 y algo más y pico. Eh, Dólares usando una moneda internacional para que todo sea igual, ¿no? 23.000 rondeando casi 24.000 dólares anuales por cabeza. ¿Ya? Podemos decir que no, que solamente la mayoría se lo llevan los más ricos, ya, pero esto es un promedio. ¿Ya? Esto es un promedio por cabeza que se hace y se ve que por promedio anualmente se gana 23.800 dólares. ¿Ya? Las mismas críticas que le puedes hacer a Chile, se las puedes hacer a Bolivia. Que podrías decir, no, eso es mentira, que todos los bolivianos reciben 7.000. No, lo más seguro que reciban mucho menos la gran mayoría de la población de Bolivia. Pero fijémonos, ya nos está dando un atisbo que los pobres en Venezuela, perdón, en Bolivia, no quise poner Venezuela porque esos datos no son. Si estos ya son medio truchos, ya los de Venezuela peor. Si los datos de Bolivia ya son de 7.000 y ya sabemos que los pobres van a recibir mucho menos, ya en Chile por lo menos vemos que la desviación estándar va a ser un poco mejor, ¿no? Vamos a andar en torno a los pobres ganando mucho más de lo que ganaría un boliviano pobre. Pero esto como que nos da un atisbo, nos da una señal, ¿verdad? Pero veamos, ya vemos cómo Chile lleva en Latinoamérica digamos, del 2010 en adelante, lleva la cabeza, o no, incluso de antes, de mucho antes, perdón, desde el 2000, lleva la cabeza en Latinoamérica con ingreso per cápita. ¿Ya? El modelo, que lo podamos criticar como queramos, eh, objetivamente ha dado mayor riqueza por cabeza a Chile que todos los demás modelos de, de Latinoamérica o de la TAM. Estamos viendo cómo el ingreso per cápita es mucho mayor. Veamos ahora otro índice, un índice que no nos dice mucho, que es el índice, el coeficiente Gini. Este coeficiente Gini nos habla acerca de la desigualdad que no tiene ningún sentido estudiarla, ningún sentido analizarla, porque el hombre por naturaleza en sociedad va a vivir desigual. No, no,
nadie va a ser, nadie va a ser como yo y nadie va a tener mis características. Ya de partida ya no tiene sentido medir la igualdad, ¿ya? Porque incluso algunos van a querer ganar menos porque no quieren ganar menos, quieren dedicarse a otra cosa. Y otros van a querer ganar más y vivir su vida trabajando como esclavos para ganar mucho más. Y a lo mejor no tener vida sin ser un esclavo del trabajo. Entonces, medir la igualdad es una tontera. Y de ahí es que este periodista cuando habla acerca de la inequidad que hay en Chile, eh, ¿qué está midiendo? ¿Y cuál es la igualdad, digamos, ideal? ¿Cómo nos podemos poner una meta de igualdad? ¿Cuál es la meta que podemos designarnos como nación, supuestamente, si es que estos locos se le ocurre, porque hay que estar loco para imponernos esa meta como nación? ¿Cuál es la forma más, entre comillas, óptima? Porque aquí se está viendo en términos matemáticos, ¿no? Una igualdad es que uno es igual a uno. Entonces, ¿cómo nos imponemos esa meta? ¿Y bajo qué criterios, bajo qué moral, bajo qué presupuestos, bajo qué filosofía nos vamos a imponer esa moral? Perdón, esa equidad. Tiene que ser una equidad de más o menos iguales, o no muy iguales, o bien desiguales. ¿Cómo? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué estándar vamos a decidir eso? Por eso, todos estos datos no, en realidad no tienen ningún sentido. Están ahí, ¿saben para qué? Para darle una excusa al Estado para intervenir. Es eso nada más. Es para eso. Esto se inventó para tal cosa. Pero el coeficiente de Gini nos muestra diferente hay cuánta diferencia hay entre los ingresos en una nación. Cosa que puede verse y que se puede medir, pero que no nos dice nada. No nos dice nada. Los socialistas les encanta decir que dice algo, pero no nos dice nada. Ya, bueno, entonces, el coeficiente Gini es de 0 a 1. Ya se multiplica por 10 para ponerle una cifra, o por 100, perdón, para ponerle una cifra, pero una cifra, un número más entero. Pero es de 0 a 1, donde si llega a 0, todos son iguales. Y si llega a 1, significa que uno solo de esa nación posee toda la riqueza y todos los demás no poseen nada. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Mientras más cercano a 1, más, digamos, más desigualdad hay y mientras más cercano a 0, menos desigualdad hay. Y miren quién está encabezando en nuestra querida Latinoamérica esta desigualdad. Brasil, que fíjense en el tiempo, en la década del 88, del 80, 88, fíjense en el año 90, 95, 94, tenía mayor, fíjense, llegaba casi a 60. Fíjense que nuestro querido Brasil con su querido eh, Lula y Dilma tenían un coeficiente de 51,3. ¿Ya? Los grandes socialistas que tanto... y viene bajando un poquito, ¿no? Pero está arriba de 50. Pero nadie dice nada. Ahora lo más seguro que empiezan a hablar, como está un ultraderecha, van a empezar a hablar de esto, ¿no? Veamos que después viene Paraguay con un 47,9. Sigue habiendo desigualdad, pero no nos dice nada. No nos dice nada. En Chile, luego viene Chile con 47,7. El índice de Gini, 0,477. Y luego viene Bolivia con 44,6 o 0,446. Veamos que las diferencias no son muy grandes. O sea, entre Chile y Bolivia las diferencias no son muy grandes. Y entre Perú, que está más abajo aún, tiene, entre comillas, menor desigualdad. Tampoco la diferencia es muy grande. De 43 a Chile, que tiene 47, la diferencia no es muy grande. Pasemos a Argentina, que ahora está reivindicando el socialismo, ¿no? Está con 42, sigue teniendo desigualdad. A Argentina le podríamos acusar de una mayor desigualdad y que, oh, cómo se le ocurre, y lo mismo a todos los demás países, especialmente a Brasil. Y Uruguay es el que tiene menos, ¿no? Con 39,7, que estaría rondeando los 40. En definitiva, todos estos países, Brasil, Uruguay, todo, están dentro de ese rango, entre 40 y 50. Entre 40 y 50 están, ¿ya? Dato que no nos dice mucho. ¿Mm?
podríamos a lo mejor extrapolar y decir, mira, mientras más índice de desigualdad y por tanto mayor desigualdad, al parecer que puede que le vaya mejor a esa población y a los individuos debido a que hay gente con más dinero que está dispuesta a invertir más, ¿no? Eso lo podría decir digamos, un pro libre mercado. Un socialista diría, mira, mientras más desigualdad, ¿qué es lo que va a hacer? Que los ricos se van a aprovechar de los pobres. Claro, pero no hay objetividad porque es un simple dato que no nos dice mucho, que no nos dice mucho, ¿ya? Entonces, vemos que el coeficiente Gini Chile está prácticamente entre medio de los países de Latinoamérica. No hay mucha diferencia, sabiendo que un dato interesante y que importante es que Chile tiene el que tiene mayor PIB en Latinoamérica, el que tiene mayor ingreso por cabeza. Así que la diferencia que haya se va a ver muy menor que la diferencia que tiene, por ejemplo, Bolivia, que no está muy lejos de Chile en su índice Gini. Por tanto, la diferencia que hay entre los que ganan más y los que ganan menos en Chile va a ser una distancia mucho más corta o mucho más beneficiosa, digamos, porque si hay uno que gana $23.000 anuales y hay otro que gana 10.000, que digamos que una diferencia grande, claro, pero el que gana 10.000 va a estar ganando más que el que gana en promedio eso, ¿no? 7.000 en Bolivia. Va a estar ganando más, mucho más, perdón, un 50, casi 40% más que el promedio de Bolivia, ¿verdad? ¿Entiendes que las diferencias, si las hacemos matemáticas, eh, sale beneficiado Chile de todas las maneras que lo podamos pensar? Veamos otra herramienta, el índice de industrial, de cómo ha ido evolucionando la inversión y los beneficios que trae la industria en estos países. Brasil ha ido decayendo en los últimos años, Uruguay está ahí, como que Argentina claramente ha estado decayendo y sobre todo este año y el año pasado han decaído impresionante. Bolivia está como que creció y luego está bajando un poco. Chile ha estado bajando ¿desde qué año? Desde el año 2005, ¿ya? Pero estos son datos que no nos dicen mucho, pero nos dan unos atisbos, ¿no? Vemos que se recuperó un poco, pero después volvió a bajar. Y cuando volvió a bajar, esto fue en el 2010, alrededor de cuando estaba nuestro presidente, la lucha entre la derecha y la izquierda de Piñera y Bachelet, ¿no? Y Perú es el que lleva la cabeza en todo esto, ¿ya? Pero vemos que a Chile no le ha ido muy mal, sobre todo manteniéndose arriba en el PIB. Y por último veamos un índice de la extrema pobreza. El porcentaje, esto mide el porcentaje de personas en una nación que reciben menos o igual o menos de $5,5 por día, ¿ya? Y adivinen quién encabeza esa lista. Nuestra querida Bolivia, nuestro querido socialismo, ¿no? El socialismo del siglo XXI con nuestro gran líder Evo Morales, ¿no? Se dice que los datos son del 25% de la población de Bolivia, o sea, un cuarto de la población de Bolivia vive con menos de $5,5 por día. 25% de la población de Bolivia, un dato no menor. Luego viene Perú, un 24%, un dato también no menor. Luego viene Paraguay, con un 20%. Brasil ya no se tienen datos, pero terminó más o menos como en 16, 17, por ahí, los últimos datos al parecer. Chile tampoco se tienen datos, pero yo lo obtuve, ese dato lo obtuve en otro lugar, y se dice que el 6% de nuestra población tiene, o sea, recibe $5,5 diarios. El 6% de la población chilena. ¿Mm? Más o menos anda igual como por ahí por los datos, porque sabemos que iba bajando y de aquí se terminó de ingresar esos datos, pero no sé por qué no han ingresado estos datos a esta página. En Argentina tiene que es 7,8% y en Uruguay es el que tiene menos, 3,7%. ¿Ya? Entonces vemos cómo Chile anda mucho mejor, sabiendo que solamente el 6% de su población recibe menos de, igual o menos de $5,5 diarios.
la pobreza extrema en Chile está prácticamente en los términos prácticos, porque nunca se va a poder hacer, en realidad, eso ni en Estados Unidos ni en Canadá, chiste tal cosa, que se pueda eliminar de forma absoluta. No lo vamos a hacer. O sea, nunca se va a poder. Veamos los datos, por ejemplo, en extrema pobreza, de recibir 1,9 dólares por día. Y veamos cómo cambia. Fíjense que Bolivia se mantiene con un 7,1%. Pero Chile, ¿dónde está? A ver, recordemos que Chile no tiene los datos, ¿verdad? Que no tienen datos. Yo lo había notado también. Menos del 1% en Chile, de la población de Chile, menos del 1%. Aquí yo lo anoté en otros datos, en otras fuentes, menos del 1% en Chile recibe 1,9 dólares por día. Y la otra opción socialista sería Bolivia, ¿no? Que tanto la están alabando en estos últimos días. Y tiene un 7,1% de la población de su nación o de su país ganando menos de 1,9 dólares por día. Vemos que los datos nos muestran que Chile está muy bien. Chile no, en términos relativos, obviamente, siempre se puede mejorar y obviamente se debe mejorar mucho más, sobre todo si quitamos, desmantelamos al Estado, ¿no? Liberalizamos el mercado. Pero ese no les gusta mucho a todos, porque todos quieren vivir del Estado como la vaca sagrada, ¿no? Veamos algunos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística de Chile. Lo que quería ver era, bueno, la población que tenemos es de 19.107.216, ¿no? Y la esperanza de vida es de 80 años. 80 años. O sea, vivimos harto los chilenos, vivimos harto. ¿M? Y el PIB que tenemos en Chile en este último semestre, ¿no? o trimestre, perdón, semestre sí, es de un total de 49.131 que lo debe multiplicar por 1.000 millones de pesos, que traducidos en dólares es una cifra estratosférica. ¿Ya? Que es difícil decirla, es muy grande, ¿no? Y sabemos que es la más grande de Latinoamérica. Ya, teniendo esos datos, yo me pregunto, ¿cómo es que este hombre, este periodista, puede llegar a decir, puede llegar a declarar que el sistema no da para más? O sea, ¿cómo que no da para más? Está dando mucho, ¿ya? Siempre se puede mejorar, obviamente, y sobre todo si nos damos cuenta que es el mercado libre el único que nos puede dar eh, mayores beneficios en un sistema de mercado libre basado obviamente en la moral cristiana y en la ley de Dios, nos puede dar mucho más. Pero, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué quieres? ¿Venezuela? ¿Qué quieres? ¿Argentina? Por favor. Nos dice que el libre mercado es malo, por tanto necesita mayor regulación. Oye, vamos a Argentina. Es uno de los países más regulados en Latinoamérica, que regula más el mercado y mira cómo está. Está en default. ¿Qué quiere decir default? Que no puede responder a sus acreedores. No puede pagar sus deudas. Es imposible pagar sus deudas. ¿Queremos llegar a eso? Nos habla este hombre nos habla de las injusticias. Bueno, si le preguntamos injusticia según qué medida, ¿ya? Porque resulta que nosotros en Chile hemos aceptado el juego de que el Senado crea las leyes. Y si vemos que las leyes que salen en el Senado se están cumpliendo hoy en día, entonces resulta que no hay mucha injusticia, ¿no? Y sabemos que no hay más ley que la que dice el Estado y por tanto no hay una regla mayor que la que dice el Estado o el Senado. De modo que si usted está juzgando con otra regla superior a la que nos entrega el Estado y su Senado y sus leyes y sus jueces, pues diga cuál es, diga cuál es. Yo la digo abiertamente, es la ley de Dios con la cual juzgo todas las cosas. Y digo abiertamente que esa ley, la ley de Dios, la ley de mi Señor Jesucristo, juzga a nuestra nación y la muestra como injusta. Pero no estoy con ello diciendo lo mismo que usted o diciendo lo mismo que los que están marchando aquí afuera. Es algo totalmente distinto. Me baso en la moral cristiana, en la cosmovisión cristiana, en la ley de Dios. En esa me baso. Y lo digo abiertamente. No me ando con cuentos de que hay sí justicia y no digo basado en qué cosa estoy midiendo lo que es la verdadera justicia. Habla de inequidad. ¿Cuál inequidad? Si no puede ni medir, ni siquiera puede definir cuál es la mejor
igualdad que puede haber, porque a nadie se le ocurre que todos debamos ganar lo mismo, porque él es un periodista y él no va a estar dispuesto a recibir el mismo sueldo que recibe un hombre que trabaja en el camión de la basura. O sea, que no venga con hipocresía que ni siquiera puede definir, ni siquiera puede establecer lo que es una igualdad óptima en la nación. Así que no me venga con estupideces, no sea idiota usted. ¿Ya? O, si, o a lo mejor no es idiota, a lo mejor usted en realidad es un ser maligno que quiere ver el mundo arder nomás, metiéndole estas ideas a otras personas que son simples y que no saben pensar y no saben razonar y van a quemar el país por esto. ¿Eso es lo que usted está buscando? O a lo mejor usted también es uno de los idiotas que no sabe lo que habla. Seguramente debe ser eso. Espero que sea un idiota y no sea un ser maligno, porque los idiotas pueden recuperarse, pero los seres malignos ya difícilmente, ¿no? Bueno, supongamos, y ya con esto termino, supongamos que todas estas protestas y todo lo que piden estos protestas y estos comunistas y socialistas y ustedes saben, yo soy un ultraderecha y un fascista y todo eso, ¿no? Pero supongamos que se le concede. Supongamos que se le concede todas sus demandas, que ellos quieren educación gratis, porque ahí están metiendo todo, ¿no? Educación gratis, quieren que se elimine el CAE, que tengamos prácticamente un sueldo mínimo de 500.000 pesos chilenos, quieren mejor salud, quieren acceso a viviendas mucho más fácil, quieren acceso a crédito, quieren que se elimine la AFP y se haga un sistema de reparto y, y bla, bla, bla. Sí, se pide y se pide sin saber las consecuencias. O sea, las matemáticas parece que no pasaron por ello, ¿no? Ellos pasaron por el ramo de matemáticas, pero las matemáticas no pasaron por ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver, ganar, el PIB es el ingreso que una nación entera tiene, ¿ya? Es el PIB. Y con ese PIB se miden muchas cosas. A mí no me agrada mucho estas mediciones porque son para siempre, son para que el Estado intervenga y siempre para que el Estado tome carta en el asunto, cosa que no debería ser. No debería ser así. Pero el PIB que tiene y aquí está la noticia, el PIB que tiene Chile es muy grande, el más grande, digamos, en el sentido por cabeza de Latinoamérica. Obviamente que Brasil tiene mayores ingresos, Argentina tiene mayores ingresos por circunstancias obvias, tienen mayores territorios, tienen mayor población. Pero por cabeza gana Chile. ¿Ya? Eh, Fíjense lo que dice esta noticia del mes de junio, a, a finales del semestre anterior. Dice que la deuda pública ha subido al 25,7% del PIB en el primer trimestre. Al 25%. ¿Mm? O sea, eso significa que todos los chilenos, cada uno de nosotros, está endeudado un cuarto de sus ingresos. ¿Ya? En porcentaje un 25% está endeudado. El 25% es pagar deuda, nada más. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una deuda. A eso añádese, fíjense que la noticia dice que esta deuda está compuesta por 14.000 14.376,5 millones de dólares una deuda externa y 58.679,5 millones de dólares en deuda interna. ¿Ya? Si lo sumamos, da un total de 73.056 millones de dólares, que en pesos chilenos es una cifra impresionante, que da miedo decirla. ¿Ya? Vemos que estamos con una deuda grande, gigante, estamos debiendo un poco más del 25% en ese mes, en ese momento actual, ahora, en nuestro día. Esa deuda tiene que haber subido mucho más. ¿Por qué? Porque nuestro querido presidente Piñera ha hecho un gobierno socialista. Yo pensaba que era de derecha, pero no es de derecha, es un gobierno socialista, entregando y entregando más y más cosas, ¿no? Y supongamos que se cede a las peticiones de todos estos movimientos, que son múltiples peticiones, porque aquí se han agregado todas las cosas, todo, las feministas, los progresistas, los homosexuales, los de la AFP, los médicos, las enfermeras,
los maestros, los estudiantes, las abuelitas, todo se ha metido. Ahí se aprovecharon y dijeron, ahora es cuando, metámonos y exijamos, ¿no? Supongamos que acceden a eso. Vamos a, vamos a tener una deuda que no va a ser del 25%, vamos a tener una deuda que va a ser del 100%. A eso añádele que usted tiene que agregar ya a una deuda interna de 2 millones de dólares. Perdón, 2.000 millones de dólares. ¿Ya? Tiene que agregarle. Si la deuda interna es de 58 mil millones de dólares, casi 59, agreguele 2 millones más de dólares, 2.000 millones de dólares más. ¿Por qué? Por los costos de la destrucción del metro, los costos de la destrucción de las calles, las plazas y todo el mercado y lo que se ha destruido y se sigue destruyendo con las manifestaciones. En suma, si se cede a las demandas de estos movimientos que no saben sumar ni restar, si se cede a todo lo que piden, sumado a la deuda que ya ahora debe estar rondando, yo me imagino que a un 28% me atrevo a decir, no tengo la cifra exacta, pero yo por lo menos creo que ya debe estar en un 28% o más. Déjeme decir que nuestro Chile va a dejar de ser Chile y va a ser Chilezuela. O vamos a empezar a ser Argentina para terminar como Venezuela. Ese es el único fin. Así que, estimado, ya basta de este absurdo. No podemos seguir pensando que el dinero viene de la nada, el progreso viene de la nada, de solo pedir y no de trabajar y no de ahorrar y no de capitalizar y no de favorecer al capital y al mercado. Si seguimos favoreciendo al Estado, si seguimos exigiéndole más al Estado que nos dé más, más y más, ¿no? El Estado no produce nada, el Estado solamente nos quita a nosotros, nos chupa la sangre a través de los impuestos, de los múltiples impuestos que tienen. Y hoy en día la propuesta de Piñera es de subirle más impuestos a los que más ganan. ¿En qué se traduce eso? O sea, es obvio, esto lo dicen todos los días y Piñera lo sabe muy bien. Si Piñera es un idiota que lo único que quiere es mantenerse en el poder, nada más. Pero ese hombre sabe muy bien que subirle impuestos a los más ricos es al fin y al cabo terminar subiéndole el impuesto a los más pobres y a los de clase media. Y al fin y al cabo la clase media va a tener que estar sosteniendo a los ricos porque somos de nosotros que los ricos obtienen sus rentas al comprarles sus bienes y servicios y de nosotros obtienen los pobres los subsidios y los bonos que le da el Estado, porque el Estado nos los quita a nosotros. Y los más ricos, cuando nosotros compramos sus bienes, ahí es donde capturan el impuesto que le cobra el Estado a ellos. Básicamente es eso. Es eso. Así que, estimados, yo no sé cómo va a terminar esto. Esto va a terminar muy mal, a menos que, y esto en el corto plazo, y esto no es mi deseo, y yo como cristiano creo que va a haber un cambio progresivo a futuro, en la medida que los cristianos sean fieles a la ley de Dios y a Cristo, pero a corto plazo aquí no hay solución, a menos que se vuelva un golpe de Estado, a menos que vuelva una dictadura. Es la única forma, no veo otra. No veo otra porque esto ya se descontroló, la sociedad ya quiere, no, ya quiere, lo quiere todo. Y está en su mente, está en su corazón y está en el corazón de todos. Si esas personas fuesen decentes, ya hubiesen detenido de manifestarse porque las manifestaciones lo único que han traído más destrucción. No, ellos lo que quieren es que se le entregue todo o quemar Chile. Y eso es lo que están haciendo en la práctica, hace rato. La única solución que veo a corto plazo y que no me agrada es una dictadura. Pero sin eso, vamos, Chile ya se está derrumbando de a poco. Y sobre todo con un presidente eh, como el que tenemos, que no tiene los pantalones para decir ya basta. No lo tiene, no los tiene. Y sobre todo con unos socialistas que lo único que quieren es eh, capturar el poder para sus propios fines. Eso, estimado. Espero que le haya quedado muy claro y que quede claro que lo que dice este hombre, este entrevistado, este periodista, perdón, no tiene ninguna base, no tiene base alguna, ¿no? Porque no tienen idea de lo que estás diciendo. Ahora, no con ello estoy diciendo que Chile es el paraíso, no. Chile tiene un estado que es injusticia pura, pero las condiciones en las que estamos mucho mejor que todos nuestros vecinos. Eso, estimado. Un abrazo y que Dios les bendiga.